Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo, ¿sí? Estamos en el tema análisis senoidal en estado estable. Y en este caso vamos a resolver otro ejemplo, otro circuito semejante al que resolvimos anteriormente, ¿sí? Entonces, es muy parecido el circuito, simplemente ahora pues puede utilizar análisis de mallas. Entonces, ya antes les mencioné que podíamos utilizar cualquier forma que nosotros deseemos para resolver el circuito y aplicar todo lo antes aprendido sobre ley de Ohm, leyes de Kirchhoff. Pero en este caso, pues vamos a utilizar fasores. Entonces vamos a convertir cada elemento del circuito a impedancias. Vamos a calcular la impedancia del inductor, la impedancia del capacitor, ¿sí? Entonces, tenemos el circuito, en este caso. En este caso ahora vamos a utilizar el método de mallas. Entonces tenemos un circuito de dos caminos cerrados, tenemos un inductor, tenemos un capacitor. Entonces tenemos una fuente independiente Bs que tiene un valor, ¿sí?, de 10 raíz de 2 de magnitud coseno de 100t más 45 grados volts. Es voltaje, ¿no? Entonces 100 pues es la frecuencia angular. Entonces eso es lo que vale la fuente, ese es el valor que tiene la fuente. Entonces podemos cambiar de representación. Entonces vamos a convertir todo esto a fasores. Entonces tendríamos una impedancia asociada al inductor, otra impedancia asociada al capacitor. Y vamos a aplicar análisis de mallas en este caso, ¿no? Entonces podemos redibujar el circuito. Redibujamos el circuito y lo ponemos en forma de impedancias. Pero pues antes calculemos las impedancias asociadas a cada uno de los componentes, ¿no? Entonces para una resistencia pues la impedancia nomás va a ser la parte real, va a ser igual a 3 ohms. Entonces para el inductor, recordemos que la impedancia del inductor pues sería impedancia del inductor. Entonces vamos a tener un fasor, va a ser igual a JWL, entonces la frecuencia angular y el valor del inductor. Entonces esto pues va a ser igual a este J, número imaginario, 100 por, en este caso, 30 milihenries. Entonces 30 por 10 a la menos 3. Entonces esta impedancia asociada pues al inductor, entonces 100 por 30 por 10 a la menos 3 me va a dar 3. Entonces vamos a tener 3J o 3I, como lo quieran manejar. Entonces ohms, ¿no? Entonces la impedancia es en ohms. Entonces tenemos esta impedancia, vamos a encontrar la impedancia del capacitor. Entonces la impedancia del capacitor en este caso pues va a ser, es 1 sobre JWL. Entonces 1 sobre J multiplicado por 100, porque es la frecuencia angular asociada a esa fuente, por la capacitancia, perdón, ahorita dije L. Entonces la capacitancia en este caso son 5 milifaradios. 5 por 10 a la menos 3. Entonces esta impedancia del capacitor pues va a ser si ya la calculamos nos va a quedar igual a 100 por 5 por 10 a la menos 3 me va a dar 0.5, 1 entre 0.5 me va a dar 2, entonces me va a quedar 2 sobre J, o podemos pasar esa J para arriba, menos J2 o menos 2J, ¿no? Como lo quieran manejar. Entonces tenemos la impedancia del inductor y la impedancia del capacitor. Entonces también esta fuente, ¿sí?, podemos cambiarla de representación, podemos cambiarla, ponerle magnitud o ángulo, o podemos convertirla a número complejo. Entonces nosotros recordamos, ¿sí?, por ejemplo, si tuviéramos esta representación donde tenemos la magnitud y el ángulo, pues esta sería igual, la parte real sería R coseno del ángulo, más la parte imaginaria, R seno del ángulo. Entonces nosotros tenemos la magnitud, en este caso la magnitud es 10 raíz de 2, entonces conocemos el ángulo de fase que es 45, entonces
10 raíz de 2 coseno de 45, pues me daría la parte real, en este caso, de la fuente. Entonces, esa fuente, si nosotros calculamos 10 raíz de 2 por el coseno de 45, nosotros vamos a obtener que es 10. Y si hacemos lo mismo, ¿sí? Entonces 10 raíz de 2 por el seno de 45, vamos a tener la parte imaginaria, en este caso nos va a quedar 10j. Entonces podemos representar esa fuente con un número complejo. Entonces ya tenemos las impedancias y tenemos la otra representación de la fuente. Entonces ya podríamos redibujar nuestro circuito en forma de impedancias. Entonces redibujamos el circuito, más menos. Entonces esta fuente va a ser 10 más 10j volts en este caso. Luego vamos a tener la impedancia, en este caso va a ser 3 más la parte real. Luego vamos a tener la impedancia del inductor, en este caso la impedancia del inductor fueron 3j. Vamos a ponerle como 3j. Luego tenemos esa fuente que depende de una variable i, más menos 3i. Entonces esa corriente i es la que está corriendo por aquí. Luego tenemos la impedancia del capacitor, que ya la calculamos, ¿sí? La impedancia del capacitor menos 2j. Entonces menos 2j la vamos a colocar aquí. Muy bien. Entonces fíjense, tenemos el circuito, tenemos dos caminos cerrados y pretendemos utilizar el método de análisis de mallas. Entonces, pues para darnos una idea y poder aplicar las leyes de Kirchhoff de voltaje de corriente, podemos aplicar una recomendación que siempre les he hecho, que es etiquetar los nodos. En este caso tenemos 4 nodos. Entonces le voy a poner A, B, C y D. Entonces eso me va a ayudar más adelante a poder aplicar las leyes de Kirchhoff y comprobar si el circuito está bien hecho. Entonces vamos a utilizar método de mallas. Entonces el método es proponer las corrientes de mallas. Siempre les he recomendado que las propongan en la misma dirección cuando no tienen tanta experiencia. Entonces a esta le vamos a llamar I1, ¿sí? Y a esta le voy a llamar I2. Ok, vamos a empezar con I1, con la malla izquierda, la corriente de malla I1. Vamos a generar la ecuación. Entonces, en la malla 1 voy a empezar por la fuente. Entonces, como voy en sentido horario, empiezo menos el valor de esa fuente es menos Bs, pero en este caso pues ya tenemos su representación en complejos. Va a ser 10 más 10J. Entonces, más este voltaje, más el voltaje de AB. Entonces, más 3I. Entonces, pero esa I coincide con la dirección de I1. Entonces, es más 3I1. Entonces, más 3I1. Entonces, luego bajamos aquí. Entonces, va a ser más I1, porque voy en este sentido, menos I2, que I2 va en sentido opuesto, por 3J. Pues aquí va a ser I1 menos I2 por 3J. Esto es igual a 0. Entonces la suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Entonces podemos redistribuir. Si nosotros redistribuimos esta ecuación, entonces podemos factorizar, ¿sí?, la I1. Entonces esa I1 me va a quedar 3 más 3J más 3J, y me va a quedar la I2, 3J y 2, entonces negativo, menos 3 y 2J. Esto está negativo, va a pasar positivo para el otro lado, 10 más 10J. Entonces así tendría mi primera ecuación
de la malla 1. Entonces, vamos por la malla 2. Entonces, en la malla 2 aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje igual. Entonces, vamos a empezar de aquí para acá. Entonces, ahora, como estamos en esta malla, va a ser I2 que va así, menos I1 por 3J. Entonces, I2 menos I1 por 3J, por la impedancia, es el voltaje que hay de aquí para acá. Este voltaje más este voltaje más este voltaje es igual a 0. Entonces, más 3i, pero en este caso i es una variable, es esta que está aquí y coincide con i1. Entonces, en este caso sería 3i, pero esta i es igual a i1. Entonces, más 3i1 más el voltaje de C a D. Entonces, sería I2 más I2 multiplicado por esta impedancia. Entonces, esa impedancia es menos 2J. Menos 2J. Entonces, esto es igual a 0. Entonces, reagrupamos y vamos a factorizar I1 y I2. Entonces, tenemos 3 y 2J menos 3 y 1J, esto que está aquí, más 3 y 1 menos 2 J y 2 o 2 y J, como le quieran, el orden que quieran utilizar, igual a 0. Entonces factorizamos la I1. Entonces, ¿cuáles tienen I1? Esta tiene I1 y esta tiene I1. Entonces tengo I1 va a ser igual a 3 menos 3J entonces ya quedó I1. Entonces aquí tenemos 3 y 2J y aquí tenemos menos 2 y 2J. Entonces a 3 le quito 2 y me queda 1. Entonces positivo más y 2J. Entonces esto es igual a 0. Entonces ya tengo mi otra ecuación. Entonces puedo construir la matriz Gauss-Jordan, usar Kramer o despejar y sustituir como quieran. Entonces, como es una operación muy larga, pues voy a usar Gauss-Jordan y usar una calculadora como les recomendé en el primer ejemplo, ¿sí? Buscar una calculadora de Gauss-Jordan en el internet o usar MATLAB o usar el software que estén acostumbrados a utilizar. Entonces, 3 más 3J, 3 más 3J, entonces aquí sería 3 menos 3J, luego acá sería menos 3J, luego aquí pues, J positivo, entonces aquí va a ser igual a 10 más 10J y este es igual a 0, entonces tengo la matriz Gauss-Jordan. Entonces esto que está aquí lo metemos a una calculadora para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces yo lo metí en la calculadora y me arrojó que I1, la corriente de malla I1 en este caso va a ser igual a 1 más 3J sobre 3. Y tengo I2 que va a ser menos 2 más 4i. Entonces ya tengo mis corrientes de malla y con mis corrientes de malla puedo encontrar todo lo que ando buscando del circuito. Ok, entonces por ejemplo, entonces tenemos estas corrientes y vamos a
encontrar los voltajes y las corrientes que circulan por el circuito. Entonces vamos a redibujar el circuito y vamos a ir viendo qué sucede. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, redibujamos el circuito con la forma fasorial. J menos 2J más menos 3I. Entonces a este le llamamos A este no le llamamos B, a este no le llamamos C y a este le llamamos D. Entonces recordemos que aquí es I y recuerden que para nosotros esta es la I1 que coincide con la I y esta es la I2 que encontramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a encontrar, basado en las corrientes que encontramos, vamos a encontrar el voltaje de AB. Entonces, el voltaje de AB, el voltaje de A a B, pues en este caso, pues va a ser 3 por I. Pero recuerden que esa I coincide con la dirección de nuestra corriente I1 que ya encontramos. Entonces, pues va a ser 3 multiplicado por I1, que obtuvimos que era 3J sobre 3. Entonces esto se va a ir y vamos a encontrar que nuestro voltaje AB pues va a ser 1 más 3J. Ok, entonces esta es la representación en número complejo de nuestro voltaje de AB. Entonces podemos hacer lo mismo, podemos encontrar el voltaje de B a C y el voltaje de B a D. Entonces vamos a encontrar el voltaje de B a D, ¿sí? De B a D. Ok, entonces el voltaje de, fíjense, el voltaje de B a D, para encontrar el voltaje de aquí a aquí, pues voy a suponer que está circulando una corriente en este sentido. Si una corriente en este sentido está circulando, pues es lógico pensar que esta predomina con respecto a esta que está acá. ¿Sí? Entonces, aquí tengo el voltaje de AB. Ahora, entonces, pues vamos a encontrar el voltaje de B a D, pues sería en este caso I1 menos I2, I1 menos I2 multiplicado por 3J. ¿Ok? Entonces tenemos I1 menos I2. Entonces recordemos que I1, pues I1 es igual a 1/3 más I. Entonces menos I2. I2 es igual a menos 2 más 4I. Todo esto multiplicado por 3J. Entonces tenemos que 1/3 más 3/3 de I, que es igual a 1. Entonces cambia aquí más 2 menos 4I, que multiplica a 3J. ¿Sí? Entonces tenemos la parte real. ¿Sí? Entonces 2 son 6/3, 3 serían 7/3. Entonces 7/3 de la parte real. La parte imaginaria serían 12/3 más 3/3. Me quedaría menos 9/3. Menos 9/3 de J, perdón, aquí es J.
estuve usando I, las volteo indistinto. Ok, entonces todo esto va a ser multiplicado por 3J. Sí, pues entonces los 3 se van a ir aquí, me va a quedar 7 menos 9. Entonces el voltaje de B a D me va a quedar 9. Entonces J por J es menos 1, por menos es más, el 3 se eliminó, entonces me queda 9 en la parte real y más 7J. Entonces este va a ser el voltaje en forma de complejo de B a D. Entonces luego podemos encontrar el voltaje que hay de, en este caso, de B a C, ¿sí? Entonces el voltaje que hay de B a C pues es 3I. Entonces simplemente vamos a multiplicar. Y recordemos que es igual a I1, entonces 3 por I1 va a ser el voltaje de B a C. Entonces esta es más fácil. Entonces el voltaje de B a C va a ser 3 por I, que es lo mismo que 3 por la malla I1. Entonces multiplicamos 3 por el valor que obtuvimos de la malla I1. Entonces ese voltaje de BAC va a ser igual a 1 más 3J. Entonces ahorita vamos a comprobar todo esto. Bueno, por último, pues nos falta encontrar el voltaje. Se fijan, nos falta encontrar el voltaje de C a D. Ya tendríamos todos los voltajes. Entonces, el voltaje de C a D. Vamos a encontrar otra vez. El voltaje de C a D va a ser en este caso, pues, el valor de la corriente I2 por la impedancia menos 2J. Entonces multiplicamos esta I2 por menos 2J y va a ser el voltaje de C a D. Entonces, bueno, ya casi tenemos todos los voltajes. Entonces, el voltaje del nodo C al nodo D va a ser igual a I2 por menos J2. Entonces, este va a ser igual a I2. Nos obtuvimos 2 más 4J por menos 2J o J2, como lo quiero manejar. Entonces este voltaje de C a D nos va a dar, ¿sí? 2 por 2, 4, menos por menos más. Entonces vamos a tener 4J positivo. Entonces 4 por 2, 8. J por J negativo por menos más. Entonces va a ser 8. Entonces tengo el voltaje de C a D. Entonces ya tengo todos los voltajes, ¿sí?, en forma compleja del circuito, gracias a las corrientes de malla que encontramos. Entonces, para una forma de irnos dando cuenta de que todo está bien hecho, pues aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje en los caminos cerrados de forma compleja. Entonces, la suma de los voltajes en un camino cerrado tiene que ser igual a 0. Entonces, ahora sí, esta notación del voltaje de AB, de B a D o de B a C, de C a D, nos van a servir para aplicar correctamente la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, por ejemplo, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje de B a C, de C a D, ¿sí?, y de D a B. Entonces me voy a regresar y va a ser de D a B. Bueno, o sea que va a ser de B a C, de C a D y de D a B. La suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Entonces, el voltaje de B a C ya lo encontramos. Entonces, el voltaje de B a C, se fijan, el voltaje de B a C es 1 más 3J. ¿Ok? Más el voltaje de C a D. El voltaje de AC sería 8 más 4J. Menos, se fijan, va a ser menos el voltaje de B a D. O sea, como voy en esta dirección, entonces va a ser menos el voltaje.
menos el voltaje de VAD, que ese sí lo tengo. Entonces tengo el voltaje de VAD, que es 9 más 7J. Entonces aplico la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces el voltaje, ¿sí?, de VAC, en este caso 1 más 3J, 1 más 3J, este voltaje más este voltaje de CAD, entonces más ese voltaje 8 más 4J, ¿sí?, menos el voltaje de VAD, o sea, o si no sería más el voltaje de DAB, o sea, el negativo del voltaje de VAD. Entonces, menos el voltaje de VAD. Ese va a ser 7J más 9, o 9 más 7J. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, si desarrollamos, pues nosotros podemos ver que tenemos positivo, ¿sí? Este va a ser negativo y este va a ser negativo. Entonces va a ser menos 9 el número real. Y aquí tenemos positivo 8 y 1, 9. Entonces estos se tendrían que ir. ¿Ok? Entonces tendríamos menos 7J. Menos 7J negativo. Este es positivo 4, 5, 6, 7. Positivo 7. Entonces también todo se tendría que ir. Entonces sí cumple la ley de Kirchhoff de voltaje en el camino cerrado de la derecha. Entonces lo mismo tiene que pasar en el camino cerrado de la izquierda. Entonces otra vez podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje del nodo A al nodo B, del nodo B al nodo C, y luego cerramos el camino, ¿sí? Perdón, A, B, y luego de B a D, ¿ok? Y de D a... Entonces la parte izquierda, ¿no? Este camino que está aquí. Entonces le aplicamos el voltaje de A a B. Entonces lo tenemos, aquí lo tenemos, 1 más 3J, 1 más 3J, más el voltaje de B a D. Entonces tenemos el voltaje de B a D aquí, 9 más 7J, más 9 más 7J, y luego tendríamos menos el voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces seríamos menos el voltaje en representación de número complejo, pues era 10 más 10J, el de la fuente, y esto tiene que ser igual a 0. Entonces nos quedaría menos 10J negativo, aquí positivo 7, 8, 9, 10, entonces se eliminaría, ¿sí? Este va a ser negativo. Entonces tenemos 10 en número real negativo, 9 más 1, 10, positivo, se eliminarían. Entonces la ley de Kirchhoff de voltaje en el camino de la izquierda del circuito también se cumple. Ya eso es una muy buena señal de que está bien el procedimiento que hemos llevado a cabo. Entonces, ahora, para estar 100% seguros de que está bien hecho nuestro problema, pues encontremos las corrientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a redibujar el circuito. Redibujo el circuito nomás para ilustrar la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, en forma de impedancia, tengo mi circuito, el mismo circuito, mi fuente dependiente. Entonces, fíjense muy bien, solo la redibujé para que quede un poquito más limpio. Este es mi circuito, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ya encontramos la I. Entonces recuerden que, fíjense, aquí está la I, la que pasa por acá. Entonces esa I pues coincide con la I1 de la corriente de malla. Entonces ya tenemos esa I. Nosotros tenemos el valor de esta I. ¿Ok? Entonces recuerden que este fue A, B, C y D. Entonces yo quiero aplicar la ley de Kirchhoff de corriente al nodo B. Entonces la corriente que entra es igual a la que sale, me dice la ley de Kirchhoff de corriente. O la suma de las corrientes que entran y salen tiene que ser igual a 0. Otra forma de hablar de la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, bueno, nosotros tenemos esta. Y también tenemos esta, la que está aquí. ¿Sí? Entonces la que está aquí
si en el sentido de la corriente de malla, pues o sea, tenemos esta que está aquí. Y pues no conocemos el sentido de esta que está aquí. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que esta está saliendo. Y vamos a encontrar esa corriente que va en ese sentido. Y esta corriente en ese sentido, pues ya la tenemos porque coincide con la corriente de malla 2 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, esta corriente tiene que ser igual a la suma de estas dos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo esta corriente? Pues el voltaje de AB, ¿sí? Voltaje entre impedancia, ¿sí? Me va a dar la corriente. Entonces, recordemos, pues, la ley de Ohm, B es igual a I por R. Entonces, si yo quiero calcular la corriente, voltaje, esta es la ley de Ohm, y en este caso, para circuitos sinusoidales y con impedancia, pues utilizamos fasores. Y hablamos de impedancias. ¿Ok? Entonces, queremos calcular la corriente en forma de fasor. Entonces, sería voltaje entre impedancia. Entonces, si yo quiero calcular la corriente que va en este sentido, o sea, hacia abajo de B a D, pues tendría que dividir, ¿sí?, el voltaje de B a D, o sea, en este sentido, entre la impedancia. ¿Ok? Si yo quisiera esta corriente que va hacia arriba, pues tendría que dividir el voltaje de D a B entre la impedancia. ¿Estamos de acuerdo? Solo estamos recordando un poquito de lo que aprendieron anteriormente al resolver otros circuitos. Entonces, encontrémosla, ¿sí? Entonces, esta corriente ya la tenemos. Entonces, esta corriente le voy a denominar IX. ¿Ok? Entonces, para encontrar esa corriente IX, pues tenemos que utilizar el voltaje de B a D. Mira, casualidad, el voltaje de B a D pues es este que está aquí, 9 más 7J. Entonces, 9 más 7J entre la impedancia, ¿sí? Entonces, en este caso, esta impedancia que está aquí, pues es 3J. Aquí lo tenemos, 3J. Entonces, esto va a ser igual a 9 tercios. 9 tercios, pues es igual a 3 sobre J, pero J lo puedo pasar para arriba como negativo, entonces me quedaría menos 3J, ¿sí? Entonces, aquí 7 tercios más 7 tercios, J y J se eliminan, entonces esta sería la parte positiva. Entonces, mi IX va a ser igual pues a 7 tercios parte real menos 3J parte imaginaria. Este sería mi IX en este sentido. ¿Ok? Entonces ya tengo esa corriente. Entonces, y la corriente, esta otra corriente que está aquí, pues ya la conocemos. O sea, tiene que coincidir con I2. O sea, nos acordamos que I2 es menos 2 más 4I. ¿Ok? Entonces, esta I2 nosotros encontramos que era menos 2 parte real más 4I parte, 4J, perdón, parte imaginaria. O podemos calcularla, ¿no? Podríamos dividir el voltaje de C a D entre la impedancia. ¿Ok? Y otra vez, vamos a encontrarla, ¿no? Entonces, esa corriente que está aquí, que realmente es semejante a la I2, si quieren le podemos llamar IY nomás, por decir que es algo diferente. Vamos a ponerle IY. Tiene que coincidir con esa I2 de la corriente de malla. Entonces, esa IY va a ser igual al voltaje de C a D. Entonces, ¿cuánto era el voltaje de C a D? Aquí lo tenemos. El voltaje de C a D pues era 8 más 4J. Entonces aquí tendríamos 8 más 4J entre, ¿sí? Pues entre esta impedancia. Entonces esta impedancia es menos 2J. Menos 2J. Entonces dividimos 8 entre 2, 4. ¿Sí? Entonces 8 entre 2, 4. Aquí me va a dar 4. Entonces, pues aquí me va a quedar
menos j. Entonces, luego aquí va a ser negativo. 4 entre 2, pues es 2. J y j se va a ir. Entonces, mi y en este caso va a ser menos 2. Paso ese j para arriba, es otro negativo. Más 4j. ¿Sí? Menos 2 más 4j, que es justamente igualita pues, a la corriente de malla I2. Entonces, fíjense, todo coincide, ¿no? Entonces ya tenemos esas corrientes y se supone que la suma de estas dos me tiene que dar la de la malla 1 y cumpliría la ley de Kirchhoff de corriente en B. Entonces, pues hagámoslo. Ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B. Entonces, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué entra? ¿Qué entra? Esa I1. Entonces, esa I1, recordemos que es un tercio, ¿sí? Más 3 tercios de I. Tiene que ser igual a la corriente que sale. La corriente que sale es la suma de estas dos. Entonces, simplemente sumamos. En este caso sería 7 tercios menos 3j más esto que está aquí, que es menos 2, ¿sí? Más 4j, más 4j. Entonces, si se fijan, 3 entre 3 es 1, entonces aquí, perdón, vamos a ponerle j, estamos manejando j, se me olvida. Entonces 3 entre 3 es 1, o sea, una j, entonces acá tiene que haber una j. Menos 3j más 4j, ¿sí? Entonces aquí va a ser igual a j. Entonces, luego nos vamos, esto ya quedó, nos vamos con la parte real. Entonces tenemos menos 2, si lo paso a tercios, serían 6 tercios, menos 6 tercios, más 7 tercios, ¿sí? Pues sería un tercio. ¿Ok? Entonces, un tercio más j, pues es igual a un tercio más j. Y pues sí, cumple la ley de Kirchhoff de corriente. La corriente que entra es igual a la que sale. Entonces, es imposible que el circuito no esté bien resuelto. Está bien hecho el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces todo lo tenemos en forma compleja. Entonces podemos representar todo lo anterior de forma polar, ¿sí? O de la misma forma en que está la fuente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, tengo el voltaje, ese voltaje, por ejemplo, el voltaje de AB. El voltaje de AB, pues es 1 más 3J. Entonces, si tenemos el plano donde esta sería la parte real y esta sería la parte imaginaria. Entonces, en la parte real avanzaría 1 y acá subiría 3. Entonces me quedaría un vectorcito de esta forma. Si queremos encontrar este ángulo que está aquí, entonces podríamos aplicar la tangente del opuesto entre la hipotenusa, ¿sí? Entonces, perdón, sí. Entonces la parte opuesta sería la parte imaginaria, que sería 3 entre, perdón, la adyacente, como dije. Entonces 3 entre 1 pues es 3, tangente a la menos 1 de 3 sería este ángulo que está aquí. Entonces, tangente a la menos 1 del opuesto entre el adyacente. Entonces 3, el opuesto en este caso es el imaginario, el adyacente sería el 1. Pues me daría ese ángulo y ese ángulo en este caso pues sería 71.56 grados. Entonces, pues esto es un vector, podemos encontrar su magnitud, pues 3 por 3, 9, 1 por 1, 1, entonces serían raíz de 10. Entonces, ese voltaje de AB podemos representarlo como raíz de 10 y este ángulo que está aquí, 71.56 grados. ¿Ok? Pero también podemos representarlo de otra forma, ¿sí? De la forma
en que está escrita la fuente de voltaje. Entonces la frecuencia angular no cambia. Entonces podríamos representar ese voltaje de AB sería igual pues a la magnitud raíz de 10 coseno, ¿sí?, de la frecuencia angular, que en este caso es 100t, más el ángulo, más 71.56 grados. Entonces, y todo eso sería voltaje. ¿Ok? Entonces, una, dos, tres formas de representar el voltaje. Todos son volts, ¿sí? Volts. Entonces, ese sería el voltaje de AB de forma compleja, de forma polar, ¿sí?, con respecto al tiempo. Y cada uno de esos voltajes de forma compleja podemos representarlos de forma polar y con respecto al tiempo. Entonces, de la misma forma, por ejemplo, el voltaje de VAD, pues la magnitud sería 7 por 7, 49, 9 por 9, raíz de toda esa magnitud me saldría raíz de 130. Entonces este vendría siendo igual a raíz de 130, me faltaría el ángulo. Entonces en este caso también es el primer cuadrante del plano imaginario. Entonces otra vez podríamos usar tangente a la menos 1 del opuesto entre el adyacente, entonces de 7 novenos. Entonces tangente a la menos 1 de 7 novenos, pues me daría en este caso 37.87 grados de forma polar. Y también podemos representarlo con respecto al tiempo, como el voltaje de VAD, pues va a ser igual a esa magnitud de raíz de 130 por el coseno de la frecuencia angular, que en este caso es 100t, más 37.87 grados. Entonces, con respecto al tiempo, de forma polar, pasemos para de B a C. También lo podemos hacer para de B a C, ¿sí? Y también podemos hacerlo de C a D. Ok. Esto no lo vamos a saltear. También las corrientes podemos representarlas de esta forma. Recuerden que, por ejemplo, la I1 de la malla I1, la corriente de malla I1, pues era 1/3 más J. Entonces, en este caso, pues si teníamos el plano, tenemos la parte real, tenemos la parte imaginaria, pues 1/3 sería algo así, un vectorcito de esta forma, ¿no? Entonces podemos encontrar ese ángulo que está aquí. Entonces otra vez opuesto, entre adyacente, tangente a la menos 1, encontraríamos el ángulo. En este caso pues sería tangente a la menos 1 de 3, ¿sí? Tangente a la menos 1 de 1 entre 1/3. Entonces ese ángulo que obtendríamos en este caso pues sería igual a 71.56 grados. Entonces la magnitud 1/3 al cuadrado más 1 al cuadrado y le saco raíz. En este caso la forma de representarlo es I1, pues vendría siendo 1.0505 con un ángulo de 71.56. Entonces, de forma otra transformación, y pues podemos representarlo con respecto al tiempo. Y 1 igual a 1.05 coseno de 100t más 71.56 grados. Entonces podemos hacer lo mismo para la I2. Vamos a sacar la I2. Recuerden que la corriente de malla I2 era menos 2 más 4 I. Entonces si nos vamos al plano complejo, real, imaginario, entonces menos 2 estaría para este lado y 4i hacia arriba. Entonces tendría un vectorcito de esta forma. Entonces basado en esto, pues yo puedo encontrar este ángulo que está aquí,
¿sí? Y ese ángulo pues otra vez sería tangente a la -1 del opuesto entre adyacente y me daría, ¿sí?, este ángulo que está aquí. A 180 grados le resto este ángulo y ya podría encontrar este que está aquí. ¿Ok? Entonces, pues en este caso, si encuentro este ángulo, pues cuánto mide este, pues la parte imaginaria me va a decir cuánto mide. En este caso sería 4 entre el adyacente, que en este caso serían 2, 4 entre 2, ¿sí? Pues 2, entonces tangente de -1 de 2, me saldría ese ángulo como 63.43, ok, pero yo ando buscando este, ¿sí? Entonces a 180 le resto 63.43, ¿sí? Y ya obtendría el ángulo para poder representar esta corriente que está aquí. Entonces la magnitud sería 4 por 4, 16, 2 por 2, 4, entonces sería raíz de 20. Entonces I2 sería igual a raíz de 20 y un ángulo que sería 180 menos 63.43. En este caso, perdón, serían 116.56 grados y podemos representarlo con respecto al tiempo como pues, raíz de 20 coseno de W, que es 100t más 116.56 grados. Ese sería I2. Ok, tres formas de representar I2, tres formas de representar I1 y representar los voltajes. Estos no los convertí, pero es igualito, ¿no? Ok, entonces a continuación, pues ustedes van a resolver 4 ejercicios semejantes, ¿sí?, a estos dos ejemplos que acabo de hacer. En esta ocasión no voy a resolver esos 4 ejercicios, ustedes los van a resolver y yo pues voy a evaluar que está bien. Ustedes mismos en su video me van a evaluar que está bien. ¿Cómo? Pues van a hacer lo mismo que yo hago, ¿no? Van a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, la ley de Kirchhoff de corriente, la ley de Kirchhoff de voltaje en el camino cerrado y la ley de Kirchhoff de corriente en uno o dos nodos, y ustedes van a comprobar que se cumplen. Entonces de esa forma vamos a saber que están bien hechos sus problemas, sí, como lo han aprendido en todos los problemas que hemos resuelto anteriormente. Entonces voy a poner otra hoja donde están los problemas que ustedes van a grabar en video como ejercicio y me los van a esos videos presentar hasta la otra semana. Van a tener una semana después de que yo suba estos videos y ustedes lo chequen. Entonces presento otra hoja donde ustedes van a ver los problemas que van a resolver. Van a ser 4 problemas.